Buenas tardes. Aquí nuevamente realizando este vivo. Les tengo que confesar algo que estoy muy, pero muy contento. Hacía un montón de tiempo que quería realizar este vivo. Quería un poquito compartir mi experiencia personal en el trabajo con el trauma a través de las artes marciales. Un ámbito que me ha sido muy beneficioso en mi propia sanación y que considero como terapeuta que es también muy útil para muchas personas que están atravesando justamente situaciones por su historia traumática y quieren tener un nuevo recurso de regulación, un recurso de sanación. Así que estoy muy feliz por esto y bueno, es un momento que espero que cuando empiecen a ver el video puedan también utilizarlo para ustedes, en el caso de los practicantes y en el caso de los profesionales, poder tener elementos nuevos como para recomendar y que ayuden también en estos procesos de sanación que vamos incorporando diferentes herramientas, técnicas y modalidades de abordaje. Con respecto a la charla de hoy, voy a hacer un poquito un recorrido personal y vamos a ir incluyendo algunos elementos teóricos también, como para ir entrelazando un poco la propia experiencia como practicante. No soy un especialista en artes marciales, no me defino como una persona que tenga un particular interés por la historia, por ese tipo de áreas que también son muy interesantes, por supuesto, sino que estoy mucho más enfocado en el desarrollo personal, en la posibilidad de disfrutar, de hacer algo que me apasiona y a la vez un camino de transformación que me ha sido muy útil. Aparte, bueno, estoy muy feliz. Es un día que estoy feliz por varias razones. Para los que estuvieron haciendo el taller del crítico interior, tal vez recuerdan esa frase. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Bueno, hoy también estoy muy contento porque hace un tiempito descubrí algo que venía pensando hace unos cuantos años atrás con respecto a las memorias y cómo eran los sistemas de memoria vinculadas al trauma. Y me venía rondando una idea un poco intuitiva tal vez, o contraintuitiva, depende cómo la veamos, que no me terminaba de cerrar el modelo estándar de memoria planteado en las neurociencias, ¿no? Donde las memorias están alojadas en estas áreas cerebrales como única posibilidad. Entonces me puso muy contento encontrar, como suele suceder, no sé si a ustedes les pasa, estas sincronías, ¿no? Donde uno va buscando el conocimiento y el conocimiento se va presentando. Y tuve la dicha de alguna manera, ¿no?, de encontrar autores que empezaron a presentar pruebas y a escribir trabajos sobre sistemas de memoria que están arraigados en las células. Y un poco el vivo de hoy habla del trabajo del trauma a través del cuerpo, ¿no? Por algo estamos hablando del trabajo con una de las formas de trabajo que es las artes marciales, ¿no? Que también podría ser el yoga, podrían ser ejercicios de autonía, hakomi, diferentes formas de trabajo corporal que nos van a permitir conectar, ¿sí?, con este cuerpo que es portador de estas memorias. Y esta felicidad de encontrar algo que no me cerraba, decía, no puede ser que los sistemas de memoria solamente estén alojados en lo que nosotros entendemos como el cerebro, ¿sí? Porque entendemos también que hay áreas en el cuerpo, ¿no?, sobre todo los intestinos y otras zonas que también albergan un pequeño sistema nervioso. Pero más allá de eso,
el descubrimiento de que es en las células, y cuando hablo células, tengamos en cuenta que el cuerpo tiene unas 40 billones de células en total. Estamos hablando de células somáticas, células nerviosas, células del sistema inmune y tantos otros sistemas celulares. Entonces, pensemos en una red de intercomunicación, ¿no? Que cada célula funciona, no soy experto en tecnología, pero como un microprocesador o microchip, creo que se llama, pero de altísima complejidad, muchísimo más complejo que lo que hoy tenemos en tecnología, trabajando en red con unos tipos de comunicación muy complejos, la verdad, y que ancestralmente, cuando hablamos, por ejemplo, del trauma transgeneracional, va pasando de una generación a la otra a través del ADN y otros tipos de mecanismos también que se van pasando la información. Por supuesto, el ADN, por un lado, en lo que tiene que ver con lo genético, y después, por supuesto, en lo ambiental y todo el vínculo primario de desarrollo que tiene la persona. Entonces, el haber encontrado una base científica que es un poco disruptiva al modelo clásico, espero en algún momento presentar un vivo sobre este tema de las memorias celulares, que bueno, un poco de felicidad me han traído porque es como un reconocimiento de una idea que venía aflorando. Así que en breve espero poder compartir esa información para que la puedan utilizar. Y viene como anillo al dedo, diríamos, ¿sí? Porque justamente el trabajo que voy a plantear en el vivo de hoy tiene que ver con esto, ¿no? De cómo cuando nosotros hacemos procesamiento de trauma, para las personas que por ahí no son ni terapeutas ni han iniciado algún tipo de terapia de procesamiento de trauma, nosotros trabajamos de diferentes formas, ¿no? Hay dos modelos típicos de trabajo, un modelo que trabaja de arriba hacia abajo, o sea, del neocórtex hacia el cuerpo, tratando las creencias, los típicos modelos de terapia de arriba hacia abajo que usamos, por lo menos nosotros, son de corte cognitivo-conductual, y después tenemos modelos que van trabajando de abajo hacia arriba, ¿sí? Que hacen mucho hincapié en las sensaciones corporales, y esto permite o ha permitido un avance en la psicoterapia impresionante. Ahora bien, si uno se pregunta, ¿no? Y muchas veces charlo con colegas, ¿es, digamos, suficiente el trabajo que realizamos en terapia? Y la realidad es que nosotros a veces trabajamos 1 hora semanal con un paciente, es muy poco tiempo para las historias traumáticas que vamos trayendo, ¿no? Y que están encarnadas en nuestro cuerpo. Entonces, la realidad es que necesitamos ofrecer otros recursos como para que podamos, más allá de esa hora semanal de terapia, ponerle 2 horas a la semana en algunos casos, necesitamos otros recursos de acceso a ese cuerpo para poder sanar, procesar y aprender a regular nuestro cuerpo. Tan importante esa palabra, ¿no? A generar esta famosa ventana de tolerancia, que no es más ni menos que poder ampliar la capacidad de regulación, de andar las diferentes emociones que se desregulan, que nos abruman por momentos. Y para esto es esencial, desde mi punto de vista, la incorporación de algún tipo de trabajo corporal. Por supuesto que la danza, por supuesto que el yoga, por supuesto que el arte, ¿sí? Que en muchos casos puede ser corporal y en otros tener un corte más intelectual, por ahí la escritura. Pero de todas maneras también el arte tiene un componente de sanación muy importante, tal vez por otras vías en algunos casos, pero también hay arte que está vinculado al movimiento, ¿no?
Entonces, ofrecer recursos extra de contacto con este cuerpo que hoy podemos decir que alberga la memoria más inconsciente, más profunda, que trae toda la acumulación transgeneracional, ¿sí? Y que nos va de alguna forma a condicionar en nuestra vida, es un recurso muy valioso, muy valioso. Y bueno, mientras que voy a tomar un matecito, porque tengo esta ventaja al ser un vivo que no tengo que compartir con nadie, voy a hacer algo que disfruto mucho, que es poder compartir unos mates acá con las amigas y los amigos presentes. Entonces, cuando yo inicié este recorrido por las artes marciales hace muchos años, estaba entrando apenas en una adultez, empecé a practicar algunas disciplinas orientales vinculadas, creo que eran chinas de origen, como el Kung Fu, el Tai Chi. Bueno, no fue un lugar que me sentí del todo cómodo, que esto es importante, ¿no? Saber que hay diferentes disciplinas y que está bueno que cada uno vaya encontrando aquello que sea acorde a sus características, ¿no? Y por aquel entonces encontré el Aikido, que fue, bueno, nada, un encuentro que en principio me generó un lugar de pertenencia y de sentirme seguro, ¿no? Que son dos elementos centrales en la curación del trauma. El Aikido es un arte marcial, para los que no lo conocen, de origen japonés. Hoy vamos a referirnos bastante a artes marciales que tienen su origen mayoritariamente en Japón. Si bien el Jiu-Jitsu, hay algunas corrientes que hablan de la India, pero en realidad Japón es el lugar donde se desarrolla plenamente como sistema, ¿no? Y todo el tipo de escuelas que luego se van ramificando. El Aikido es un arte marcial que surge, ¿no? Digamos, he leído hace bastante que surge en el año 1000 en los combates samurái, ¿no? Digamos, los samuráis utilizaban sistemas de combate. Ustedes piensen que un samurái usaba la famosa katana, usaba lanza, unos cuchillos, usaba armaduras, montaba a caballo, tiraba flechas. Había una serie de recursos de combate y tenían una serie de entrenamientos marciales. Uno de ellos era el Daito Ryu, que era una forma que se enseñaba a una selecta clase de samurái, ¿sí? No viene el caso, pero bueno, el origen es un origen del entrenamiento samurái, que eran técnicas para matar, ¿sí? Todas las técnicas originariamente eran técnicas que como mínimo rompían un brazo, una pierna. O sea, la idea del combate en ese momento era en el menor esfuerzo posible inhabilitar al contrincante, ¿sí? Con los recursos que se tengan en ese momento. O sea, si teníamos una katana, usar la katana; si nos desarmaban, usar lo que se conoce como mano vacía o defensa de mano vacía. Y este es el origen, ¿sí? Cuando hablamos de artes marciales, el componente marcial, el origen es la guerra, el conflicto y el destruir al adversario, ¿no? Entonces, Daito Ryu, en el caso de Aikido, es el origen marcial que fue derivando. Lo que va pasando en la tradición habitualmente, ya digo, no soy experto en la parte histórica, simplemente estoy dando algunos elementos como para podernos introducir un poco más. Lo que fue pasando con ese método de combate es que diferentes practicantes fueron incorporando, diferentes maestros, sensei, fueron incorporando
filosofías, visiones, y hubo como una transformación producto de que el combate empezó a prohibirse el uso de la katana. Bueno, entiendo que hubo cuestiones políticas ahí que no viene al caso, y fue derivando en algo que se conoce como budo. El budo, el bujutsu sería el componente marcial de hacer daño al otro y vinculado a la guerra, ¿sí? Lo que fue sucediendo es que se fueron incorporando elementos de filosofía, ética y moral a las artes marciales, y se fue rescatando lo que llamamos el arte marcial como un camino. El budo es el camino del guerrero, ¿sí? Entonces es la transformación de un componente marcial en un componente espiritual, de crecimiento personal. Y ahí es donde se incorpora la ética, la moral, y una serie de normas. En Japón suelen ser muy estrictos. Desde cuando yo tuve el honor de viajar a Japón, la verdad que la disciplina es muy estricta, y antes, por supuesto, era mucho más estricto. Y este componente iba fortaleciendo la mente, el cuerpo y el espíritu. Ellos hablan mucho de esta tríada, ¿no? Entonces, va surgiendo el budo, el camino del guerrero, el camino espiritual a través de el componente marcial, y ahí unimos la palabra arte, ¿sí? El arte como una posibilidad, por un lado lúdica, por un lado de aprendizaje, de desarrollo, y como fuerte componente espiritual. Creo que le calza muy bien, porque la psicoterapia, por ejemplo, desde el punto de vista de muchas personas que hacemos psicoterapia, es tanto un arte como una ciencia, ¿no? Y entonces en eso nos parecemos bastante a las artes marciales. Tiene un componente de arte, que es el desarrollo de la habilidad artística, los componentes emocionales, todo lo que uno va desarrollando en el trabajo interno. Y por otro lado, tiene el componente científico. El componente científico es la efectividad técnica, ¿no? Uno no va a pretender que algo marcial no sea útil para resolver una situación de conflicto. Entonces, la psicoterapia también tiene componentes de arte, creativos, y componentes de ciencia. Volvamos un poquito al budo. Budo, que es, recuerden lo que dije antes, el camino del guerrero. Camino del guerrero que integra la ética, la moral, la disciplina como trabajo de desarrollo interno de la persona, ¿sí? No solamente externo, o usar el vehículo del trabajo externo, que sería físico, en un desarrollo psicoespiritual. Bien, el Aikido es una excelente manera de encontrarnos con ese desarrollo espiritual. De hecho, Aikido significa de alguna manera la armonía con la energía interna. También Ueshiba, que ha tenido toda una transformación espiritual por propias experiencias. Esto es muy común, que las personas tienen alguna experiencia de tipo espiritual y fundan una escuela, quieren compartir con el mundo su propia experiencia. Esto a veces trae problemas, porque la propia experiencia a veces no es transferible a los otros, ¿no? Y bueno, ahí a mí en el camino me ha generado un poquito de dudas, y esto, bueno, si da el tiempo lo contaré un poquito. Ueshiba fue transformando ese sistema que era tan rudo, que era tan despiadado, ¿no? Porque implicaba roturas. El entrenamiento original trataba de rescatar esta idea de un movimiento, una muerte, ¿sí? O por lo menos una lesión que inhabilite al otro, el desarmar y dañar. Entonces, un poco impactados también por procesos de guerra, ¿sí? Recuerden también que posteriormente Japón sufre las bombas atómicas también. Entonces hay todo como
un cambio cultural y también una nación, digamos, todo Asia muy espiritual, ¿no? Una nación muy holística, un continente muy holístico, ¿no? Entonces, la incorporación de la transformación de este arte en un arte más pacífico, que lo que buscaba centralmente es el desarrollo espiritual. El Aikido ofrece una gran oportunidad para cualquiera que quiere iniciarse en un arte marcial con este sentido espiritual. Justamente conservan las artes marciales tradicionales, y el Aikido es una de ellas, Karate-Do, Kempo, Judo. Habitualmente las artes marciales, el Judo se ha transformado en algo más deportivo últimamente, pero a veces podemos encontrar igual alguna escuela. Las artes marciales tradicionales conservan mucho ese corte de la ética, la moral, el trabajo con la etiqueta, el respeto del compañero, ¿sí? Tienen una estructura que aún se conserva. Entonces, el creador del Aikido fue generando este sistema que lo que fue apuntando gradualmente a un trabajo con armonizarse con el compañero, ¿sí? El agresor se empezó a transformar en el compañero de práctica. Suele ser un ambiente muy lindo, donde uno genera amistades, donde comparte. Esto es muy importante para las personas que han sufrido trauma, y sobre todo un trauma complejo, ¿no? De vuelta, el tener un espacio que ofrezca seguridad, ¿sí? Seguridad, contención, compartir, y que justamente nos podamos beneficiar de algo que es muy importante en el trauma, y que tiene que ver con que las personas que hemos tenido experiencias traumáticas, y lamentablemente la mayoría de las personas han tenido algún tipo de experiencia traumática que los lleva a padecer depresión, ansiedad, y la realidad es que tener un espacio donde nos sintamos que pertenecemos, que tenemos esta seguridad, ¿sí? Es fundamental para empezar a regularnos, ¿sí? A regularnos y poder estar más presentes, porque justamente el trauma lo que va a hacer es generar mayoritariamente procesos disociativos y desconexión con nuestro propio cuerpo. Una de las cosas que nos va a pasar cuando tenemos múltiples experiencias traumáticas es que el cuerpo pasa a ser un peligro, ¿no? Sentir el cuerpo, estar en contacto con el cuerpo pasa a ser algo no grato, ¿eh? Es un lugar incómodo. Y muchas veces nos sentimos incluso despersonalizados, ¿no? Como que estamos por fuera del cuerpo, desrealizados, nos sentimos con extrañeza en los lugares que habitamos, que estamos haciendo nuestras labores, compartiendo, no nos sentimos que encajamos en los grupos. Todas estas cualidades, productos de la experiencia acumulativa de trauma, va a hacer que el cuerpo no se sienta enraizado en el presente, que vivamos mucho en el pasado, que tengamos flashback, ¿no? Flashbacks son experiencias que irrumpen del pasado, memorias que pueden ser estados emocionales, por ejemplo, un ataque de pánico, diferentes experiencias que van a irrumpir y que nos van a impedir estar presentes disfrutando de nuestra vida y de lo que hacemos, ¿no? Entonces, centralmente, el trabajo con el budo, con el camino del guerrero, nos permite, a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Volver a encarnar, ¿no? Volver a encajar nuestra conciencia en el cuerpo, en la conciencia corporal, y ahí es un elemento central el concepto de conciencia interoceptiva, que son unos receptores que tenemos a lo largo de todo el cuerpo, que nos permiten saber dónde estamos, qué movimiento estamos haciendo, ¿no? Entonces, las artes marciales, en las diferentes técnicas que va mostrando el profesor, el sensei, el maestre, nos va a ir permitiendo ir desarrollando gradualmente
la conexión con nuestro cuerpo, la conciencia interoceptiva y con la práctica regular ir adquiriendo esta atención plena, que es un elemento fundamental, ¿no? Estar presentes observando lo que va sucediendo, tanto afuera como en esta conciencia interoceptiva. Sabemos que cuando uno hace esto, meditando, practicando yoga, practicando artes marciales y lo repite, el cerebro recupera el estado de normalidad y se sana el trauma de por sí. Por supuesto que si a esto le sumamos procesos de terapia y otras tantas intervenciones que hoy tenemos tecnológicas, se acelera el proceso de curación, ¿sí? Pero sabemos que con la práctica de la atención plena, con la conciencia interoceptiva, estando en el presente, se facilitan los procesos de procesamiento y de regulación interna. Bien, el Aikido como arte marcial se ha desarrollado mucho más, desde mi gusto, para un lado un poco ambiguo, ¿sí? Y a mí un poco, yo practiqué unos 20 años, estuve en varias escuelas, en las cuales estuve mucho tiempo practicando con diferentes sensei, algunos japoneses, otros occidentales, y fue como todo un proceso de búsqueda que tuvo su pico álgido de sentirme más que a gusto, y estoy profundamente agradecido, y también tuvo su pico de frustración, ¿no? Sobre todo porque en aquel momento creo que eso ha sido como un proceso que le pasó a muchas artes marciales tradicionales. Habían muchos artistas marciales en la tele, en el cine, ¿no? En el caso nuestro, Steven Seagal era como un referente, y se iba vendiendo mucho la idea de lo marcial por sobre lo espiritual, idea que Ueshiba estaba como muy interesado en el desarrollo espiritual de la persona, ¿no? Pero había como una necesidad, entiendo que política, comercial, y se fue como pregonando mucho la parte marcial. Y la realidad es que el Aikido en la parte marcial, comparativamente con los sistemas que surgen posteriormente con la aparición de las artes marciales mixtas, UFC, MMA, todas estas artes marciales que combinan lo mejor de las mejores artes marciales y que son muy científicas. Cuando digo científicas, son efectivas para resolver situaciones de combate. Empieza a darse una crisis en las artes marciales tradicionales, ¿no? Y el Aikido, hoy visto a la distancia, creo que ha sido, y esta es mi opinión personal, un error de alguna forma ofrecerlo muchas veces más focalizado en la parte marcial. Creo que es un desperdicio, creo que realmente es un hermoso arte con un origen marcial y con muchas técnicas, que la práctica es marcial, por supuesto, pero creo que es mucho más rico el Aikido como una práctica psicoespiritual, ¿sí? Algunas de las cosas que he aprendido con Aikido. Bueno, para los terapeutas les súper recomiendo el Aikido, porque los terapeutas trabajamos algo que es el timing. El timing es poder intervenir en el momento adecuado, ¿sí? Ofrecer una intervención ajustadas a las características y al momento del paciente, ¿no? Entonces, en Aikido hacíamos una práctica que se llama Awase. Awase es la unión con el oponente, o el contrincante, o el compañero, como sea. Awase es unirnos, es el arte de unirnos, ¿sí? Con la espada, con mano vacía, con lo que sea. Y eso va generando un timing muy verdadero, porque uno lo incorpora a través del cuerpo, ¿no? Entonces ese timing lo vas incorporando y te permite luego danzar en otras áreas de tu vida ese encuentro, ¿sí? Entonces, eso por un lado. La posibilidad de aprender cooperativamente. El Aikido es muy cooperativo, es muy un trabajo de a dos, que se torna una posibilidad de aprendizaje mutuo, muy respetuoso. Así que creo que si recomendaría un arte marcial como para
comenzar y para desarrollar un recurso de sanación, realmente lo recomendaría, y por supuesto a los terapeutas que quieran realizar ese camino y por qué no ofrecer espacios de trabajo terapéutico, creo que sería algo muy importante y un gran recurso. Yo me distancio del Aikido justamente porque en aquel momento encontraba estas discrepancias entre lo que se decía, pregonaba, con lo que leía de los textos, ¿no? Digamos, un poco era el tema central, ¿no? Y luego de un gran proceso y de idas y venidas, de pasar por diferentes escuelas, luego estuve trabajando con algunos amigos, llevándolo hasta el límite de lo marcial a ver si podía encontrarle la vuelta, y después empecé un trabajo mucho más vinculado a lo espiritual con el Aikido. Llegué a trabajar también con pacientes y pudimos hacer algunas experiencias de trabajo con la psicoterapia y el Aikido, y bueno, fue un recorrido muy rico y bueno, de muchísimo aprendizaje. Una de las cosas que tiene el Aikido es que no tiene competencia, ¿no? Porque lo que justamente se trata de desestimar es el espíritu competitivo que genera algún tipo de actitud más agresiva, ¿no? Bueno, ahí también hay como un poco de ambigüedad, porque si bien no hay competencia explícita, ¿no? Y para mí eso es una carencia, a mí me gusta que haya competencia porque me parece que nos permite desarrollar la ciencia y poder mejorar verdaderamente algo, no como me imagino si esto funciona, sino realmente probarlo, ¿no? Como la psicoterapia, digamos. Si yo aplico una psicoterapia a alguien para depresión y la persona empeora, digamos, no está funcionando. Entonces es lo mismo. Necesitamos que la ciencia sea pragmática, funcione y bueno, nada. Aikido no tiene competencia para no favorecer esto y favorecer el compañerismo, pero tiene como una competencia encubierta entre escuelas, y entonces esta idea media idealizada que también se fue uniendo al mito, ¿no? A generar que algunos sensei empiezan a hacer una práctica como mágica, fue desvirtuando un poco esa disciplina, e insisto, me parece que es un bellísimo lugar el Aikido de sanación, un budo excelente, ¿sí? No tan vinculado hoy comparativamente a las artes marciales mixtas, que son lo que me gusta hoy, no tan vinculado a la efectividad técnica, ¿sí? No voy a seguir ampliando sobre el Aikido porque podríamos hablar varios encuentros. Bien, sigamos hablando un poquito de los beneficios y pasemos un poquito al Jiu-Jitsu. Hoy me encuentro practicando hace aproximadamente 5 años Jiu-Jitsu brasilero. Fue como haber encontrado de vuelta a novia, porque realmente, bueno, fue frustrante dejar el Aikido, me costó mucho, fue un duelo muy doloroso, y encontrar el Jiu-Jitsu brasilero realmente me calzó un traje que me calzó a la perfección, a la medida. Jiu-Jitsu brasilero, que surge del Jiu-Jitsu tradicional japonés, es un arte, el arte suave, el arte de la flexibilidad. Es como, yo digo que es como haber encontrado un Aikido efectivo, ¿no? Como haber encontrado esa idea de no luchar, de usar la energía del oponente, bueno, todos estos conceptos que no hablé del Aikido, pero que ahora los voy incorporando. Resolver el conflicto con la mayor eficiencia, con el menor gasto de energía, ¿no? Eso es lo que hace es que desarrollemos la maestría, ¿no? Entonces el Jiu-Jitsu es un arte que me permitió seguir explorando esto de cómo uno puede resolver una situación conflictiva con la menor fuerza física, sin brutalidad, o sea, agresividad, pero no violencia. Y bueno, esto
me ha parecido un camino hermoso que estoy disfrutando en este momento y que, bueno, por supuesto también los invito a todos a que lo puedan explorar y, bueno, avancemos un poquito más en la sanación del trauma, que es un poco lo que nos interesa, o por lo menos como el interés central de este vivo es esto, ¿no? ¿Qué elementos podemos encontrar en las artes marciales, en el jiu-jitsu brasilero, en el aikido y en tantas disciplinas que podemos practicar, buscando siempre aquella que nos calza con nuestras características, ¿no? Lo primero que necesitamos es entender que para poder sanar necesitamos un ambiente seguro, ¿sí? Las personas que hemos sufrido traumas, y sobre todo trauma complejo, nos sentimos inseguros. Podemos tener dos tendencias, o nos quedamos congelados en las situaciones, entumecidos, y nos bloqueamos y tendemos a aislarnos, o podemos estar en un estado de hiperalerta, ¿sí? Hiperreactivos. Estas son como las dos grandes formas, ¿no? Totalmente desregulados, hiperdesregulados, caóticos, o totalmente controladores, rígidos, ¿sí? Son como las características que se van armando defensivas frente al trauma. Cualquiera de estas características implica una desconexión del cuerpo, esto que decía, no estar presentes, dificultades en las relaciones sociales. Son todos elementos que vamos a trabajar necesariamente cuando iniciamos este budo, este trabajo con las artes marciales. Las artes marciales se practican en grupo habitualmente, ¿no? Bueno, hay casos, yo he dado clases particulares, sobre todo cuando hice la experiencia terapéutica con Aikido, pero en realidad es un trabajo que en los dojos se trabaja en grupo, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es un lugar seguro, que nos sintamos cómodos. Como las personas que hemos sido traumatizadas, la mayoría de los traumas son vinculares. Por lo menos los más severos son traumas vinculares. Entonces, los ambientes que son muy agresivos, la verdad que no son muy favorecedores, de la sanación. Entonces, encontrar un espacio amigable es central. Y hablo de amigable, el profesor, sensei, y también los compañeros, ¿no? Esto es como un elemento básico, ¿sí? Sin seguridad, sin sentirnos seguros, no vamos a sanar, sino que vamos a reforzar todos los patrones defensivos. No tiene mucha ciencia el proceso de sanación, la verdad que para mí es muy básico, que es conciencia interoceptiva, contacto con el otro en lo social, que establece, bueno, no voy a complejizar la teoría de Porges, ¿no? Activa un sistema social, de involucramiento social, que permite una regulación profunda y nos permite sanar en el vínculo, ¿sí? Y esto se repite continuamente. Y después hay otro componente en las artes marciales y en particular en el jiu-jitsu brasilero. Hay un componente en los mamíferos que es el juego. El juego es un sistema operativo del cerebro que nos permite regular las emociones, sobre todo la ira, la agresividad, permite regular el juego, permite aprender y permite aprender sobre todo las normas sociales, ¿sí? El juego es algo que se ha erradicado en la vida, ¿sí? Es algo que tengas, que seas un niño. Bueno, los niños cada vez juegan menos de forma como lo hacíamos antes, ¿no? Digamos, cada vez están más en la pantalla y eso, con lo cual se viene perdiendo un elemento evolutivo ancestral que es el juego, un sistema operativo vinculado a las relaciones sociales, aprender en el caso de los animales a defenderse, a regular, ¿sí? La agresión, que es tan importante, y ahora vamos a ir con ese componente también. Y el juego en el jiu-jitsu brasilero y el contacto piel a piel, si bien usamos ropa, no andamos sin ropa en jiu-jitsu, aunque hay formas de jiu-jitsu que andan bastante sin ropa, pero usamos
unas chaquetas que le llamamos gi o kimono, bueno, pero hay un contacto piel a piel y esos son componentes que emulan a las luchas de los mamíferos. Piensen a un cachorro con su leona o león luchando, aprendiendo habilidades sociales y regulando. Es muy bueno eso y se lo recomiendo a los papás que tienen chicos que tienen temas de mucha agresividad o hiperactividad. Es una gran regulación. Enseñarle a los papás a que puedan estar con su hija, su hijo y hacer luchas y entrenar jiu-jitsu, por supuesto, divino, es una gran psicoterapia y genera cambios rapidísimos, ¿sí? Así que todos esos niños que dicen que son hiperactivos y eso, que en realidad han sido deficitaria su interacción con sus padres, pueden tirarse al suelo y hacer estas luchas y esto va a generar una regulación muy profunda y va a ser un cambio muy rápido y van a dejar todas esas sustancias como el Ritalin y otro tipo de cosas. Me encantaría que lo prueben los terapeutas y que lo indiquen. Bueno, pero volviendo al jiu-jitsu brasilero, este espíritu de encontrar un lugar seguro, donde vamos también a desafiarnos. Nosotros cuando estamos traumatizados se nos disparan estas memorias de los eventos que nos traumatizaron, ¿no? Llegamos al dojo y podemos sentir depresión, ansiedad, es lo típico, ¿no? Ansiedad y depresión es como algo que se manifiesta muy genérico en las personas y créanme que en muchas de estas patologías hay una buena base traumática. No todo es traumático, pero hay un buen componente por lo menos que lo exacerba, ¿sí? Entonces, nos vamos a activar, vamos a tener disparadores. Justamente como hemos sido dañados en relaciones tempranas, muchas veces, a veces por supuesto de alguna persona desconocida, pero eso es más raro. Habitualmente el trauma es intrafamiliar, en la mayoría, y sobre todo cuando hablamos de trauma complejo. Entonces, una de las cosas que no pudimos hacer es defendernos cuando éramos chicos, y las artes marciales nos permiten construir lo que llamamos el empoderamiento, ¿no? La agencia, ¿no? La capacidad de, tengo posibilidades de defenderme, ¿no? Entonces, esto va generando una gran autoestima. Por eso, si bien es algo desafiante para una persona traumatizada ir a un dojo a practicar algo que lo puede activar, si es un dojo, podemos usar este término que se usa en yoga, sensible al trauma. Todavía no conozco ninguno que sea así, por lo menos en la Argentina. En Estados Unidos sí, pero bueno, espero que de a poco las organizaciones empiecen a incorporar, se formen y empiecen a vincularse a esto para poder llegar a otra población, ¿no? Digamos, y poder ayudar a más gente en esto. Entonces, nos vamos a activar, pero también es una oportunidad de ir trabajando el empoderamiento y el enfrentar situaciones que van a ir generando autoestima gradual. Vamos a trabajar los vínculos, vamos a trabajar el poder conocer cuáles son nuestras reacciones y centralmente nuestro organismo va a empezar a regularse. Por lo que veo que el tiempo va volando y tengo que dar una clase en 15 minutos de un curso. Bueno, lamento mucho que se me vaya el tiempo tan rápido, tenía un montón de cosas para compartir, así que voy a tratar de ir haciendo sintético y expresando cosas para quienes busquen dojos o artes marciales, cosas que son centrales. Buscar siempre un docente receptivo, ¿sí? No lugares extremadamente agresivos. Para mí es importante esta idea del yin y el yang, el integrar la compasión y la agresividad. Me parece que poder integrar ambas energías es muy importante. Pero si está desbalanceado en un dojo, y muchas veces encontramos lugares que tienen un espíritu más competitivo, yo no les recomendaría ese tipo de espacios, ¿sí? Entonces, centralmente que vayan, que hablen con el profesor, que tal vez prueben una clase, se den tiempo y que siempre tengan esto en cuenta de que
puedan hablar con el docente y pedir aquello que los haga sentir más cómodos. Las organizaciones es importante que tengan valores. En esto hay a veces, hoy estamos con el marketing de los valores, ¿no? Por ejemplo, una multinacional que pregona los valores de cuidado del medio ambiente y te pone que rescatan pingüinos, no sé qué, y contaminan con su fábrica. Entonces, es lo que yo llamo los valores de escenografía, ¿no? O de decorado. Entonces, guarda con los valores de decorado, porque los valores están pensados para el cuidado mutuo, ¿sí? Y son una co-construcción de los alumnos y el docente. Y es como, tenemos que cuidar los valores entre todos y tenemos que poner límites, y son un tesoro, porque eso es lo que permite la convivencia, el respeto, ¿sí? Muchas organizaciones tienen valores de decorado, atentos, muchos espacios se venden muy bien, pero esto carece de verdad, ¿sí? Entonces, pero los valores están hechos para cuidar, los valores de respeto, la higiene. Las personas que han sufrido trauma se pueden activar mucho en lugares que no son higiénicos, porque justamente hay experiencia de vergüenza, de culpa, y el tema de la higiene central. Yo he estado en dojos, sobre todo de jiu-jitsu, que kimonos que no se lavaban por meses. Les puedo asegurar que la experiencia no es grata, es muy activadora del sistema defensivo. Los olores van directamente a los centros emocionales. Tener una persona que tiene olor rancio va a activar el sistema defensivo. Entonces, la higiene, el respeto, el compañerismo, el cuidado del cuerpo, el no lesionarnos, todo eso está en la estructura de los valores. Los valores son lo más importante de las organizaciones. Son el eje central para poder sanar el trauma. El arte marcial sin valores es solo marcial, y eso no es un buen camino espiritual. Es un buen ejercicio, un buen deporte, y puede ser útil para algo, pero no como camino de sanación para lo que estamos planteando hoy. Volviendo al tema de ese cuerpo con memorias, ¿no? Yendo a esa experiencia corpórea que se desconecta y que nosotros queremos reconectar, y que podamos encontrar, aparte de terapias especializadas en trauma, un espacio. Y ojalá mi deseo, y también por ahí, ¿por qué no? Quién sabe, la finalidad de este vivo, que los profesores, los maestres, los sensei se interesen por este concepto de arte marcial sensible al trauma. Ojalá que los psicólogos practiquen artes marciales y puedan abrir espacios de sanación que lleguen a más gente. Es una forma excelente para las adicciones. Las adicciones tienen el porcentaje más bajo de recuperación. ¿Quieren un excelente medio de recuperación en adicciones? El camino de las artes marciales, llevado adelante por profesionales especializados en adicciones, en trauma, es una excelente oportunidad, ¿sí? Por supuesto, para investigar, para generar protocolos, pero realmente por muchas razones, excelente. Van der Kolk, un especialista internacional en trauma, que habla que el cuerpo lleva la memoria, ¿no? Digamos, él no habla de las memorias de las células, pero habla de estas memorias arraigadas en el cuerpo. Van der Kolk habla mucho de la importancia del trabajo con el cuerpo, más allá de las psicoterapias que van de abajo hacia arriba. Así que tengamos presente que esto beneficia a muchas personas. Los docentes de artes marciales, infórmense, lean sobre el tema del trauma. No saben la cantidad de personas en el mundo que padecen de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Es una epidemia, ¿sí? La epidemia de que no hay vínculos cercanos, recíprocos,
va en aumento las patologías, los trastornos de personalidad narcisista, producto de una crianza deficiente. Entonces, realmente creo que es un desperdicio no ofrecer esto a la humanidad. Por otro lado, la integración de grupos marginados sociales en las artes marciales, y con esto cierro. El machismo, el patriarcado atraviesa a los instructorados, ¿sí? Los hombres no pueden sentir emociones como vergüenza, miedo, ¿sí? Por suerte hay ya luchadores de MMA que hablan en público de que dicen que sienten miedo, por suerte hablan de la vergüenza, gente que ha ganado torneos internacionales, se expone, hace terapia, por suerte este modelo está cambiando. Entonces, integrar a personas con discapacidad, de diferentes etnias, de grupos LGTB, poder integrar y relacionarnos con seres humanos, somos seres humanos, y que esto es el recurso más valioso para todos, ¿sí? La humanidad compartida. La realidad es que la tecnología es maravillosa y todos lo usamos y ahora lo estamos beneficiando de esto, pero el recurso del ser humano, eso que nos permite conectar con otros, es algo que no va a ser sustituido nunca. Así que mi deseo que las artes marciales se incorporen a estar informadas en el trauma y ser espacios de sanación masiva para toda la humanidad. Muchas gracias, espero que disfruten este vivo y les voy a dejar dos libros, uno de Aikido, el nombre, El corazón del Aikido, que es un libro que me rompió la cabeza, y otro libro que es Transformando el trauma con Jiu-Jitsu brasilero, que es el único que encontré. Lamentablemente solo 2 libritos de artes marciales que hablan de un sentido espiritual profundo y de transformación. Muchas gracias, un beso a todos y todas, hermoso fin de semana.